Leí Apocalipsis 6, del 8 al 17, porque en muchas ocasiones cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, lo vemos como una historia del pasado, como algo que no puede volver a pasar. Y cuando leemos Apocalipsis, lo miramos en ocasiones como algo del futuro, o como ficción, como cosas difíciles que pasan, que se recojan las estrellas, que se caigan, que se borren las islas. Y decimos, eso puede ser algunas personas queriéndolo hacer más amigable, dicen, son figuras literarias, no necesariamente tiene que pasar así. Pero realmente, la realidad es que Dios juzgó el pecado del Antiguo Testamento mostrando su justicia, su poder y enseñándonos que de la misma manera Él dictaría juicio en un futuro. Y así como lo hizo con un pueblo que amó, que Él lo escogió, así como se acabó su misericordia con ese pueblo y dictó el juicio y dio la sentencia, y la historia respalda la palabra de Dios de que así pasó, y fue 1000 veces de lo que nosotros podamos pensar lo que estas personas tuvieron que pasar. Así Dios nos muestra que en el Nuevo Testamento ocurrirá otro juicio al cual todos nosotros estamos esperando a llegar. Y en ocasiones esa es la parte que aún como cristianos y el mundo en general caído, el diablo se ha encargado de esconder esa parte de la historia. No se preocupen por el juicio, no se preocupen por su pecado, no se preocupen por desobedecer a Dios. Sigan su vida como la tienen, sigamos nuestra forma de vivir como la están haciendo, van bien. No tomen en cuenta, no piensen, no analicen sus vidas. Eso es lo que el diablo nos dice una y otra vez. Van bien, creo que fue el pastor Luis, no sé si me acuerdo si fue Will. No fue el pastor Luis que decía que los sacerdotes se alegraban cuando el pueblo pecaba. En este caso, el diablo se alegra cuando el pueblo peca. Y esconder esa parte de juicio de los sermones, de las predicaciones, es una estrategia sutil de no se preocupen, sigan su vida hasta que llegue el día en que no haya marcha atrás. Pero el juicio futuro es una realidad y será 1000 veces más serio y 1000 veces más intenso de lo que nosotros podamos leer en las páginas de las Escrituras, imaginarnos con nuestra cabeza. En Apocalipsis también vemos la referencia que la gente se escondía y querían que las montañas le cayeran encima, querían morir, querían quitarse la vida en vez de pararse enfrente del trono delante de la ira del Cordero. Ese día no será para nada especial. En Apocalipsis 6 vemos que los santos, los que han muerto por cuidar el testimonio, por estar firmes delante de Dios, están sufriendo también, esperando, guardando. A veces nosotros decimos, anhelo que llegue ese día porque pensamos que vamos a pasar por una alfombra roja. Pero ese día puede que sea difícil, tenemos que estar preparados para eso. Y es el juicio que Dios ha permitido y ha anunciado a través de los profetas desde el Antiguo Testamento, que aún con los apóstoles, su Hijo vino a la tierra y dio testimonio, habló más del infierno que del cielo, y lo puso claro el juicio. En Lucas también encontramos cómo Jesús le dice a las mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos, regocíjense en la que sea estéril y no vaya a tener hijos, porque en aquel día buscarán cómo esconderse, cómo meterse en cuevas. Y aunque entendemos que el contexto de ese es el juicio que iba para Judá, es el mismo principio. El juicio que Dios dicta hacia el pecado es muerte y va a ser doloroso. Quizás para algunos de aquí en algunas ocasiones parece cansado, porque llevamos desde el capítulo 4
hasta ahorita lo que llevamos, creo que saqué la cuenta, creo que son como 8 sermones, de que todos los predicadores hemos parado aquí, hemos hablado de juicio, de Dios dictando una sentencia, Dios en contra del pecado de Israel, Dios en contra del juicio. Y algunos de aquí pueden decir que cansado de estar escuchando del pecado de Israel, del juicio de Israel. Yo les comentaba a los predicadores, en ocasiones cuando llego a hacer el sermón me toca a mí otra vez de juicio. ¿Será que no han entendido los hermanos? Ahora se me están acabando los versículos, se me están acabando los pasajes. Otra vez hablar de juicio, de arrepentimiento, de pecado. Llevamos varios capítulos, pero fue la perfecta sabiduría de Dios y fue el perfecto amor de Dios que decidió que en el libro de Oseas fuera la reprensión tan grande. Y a veces queremos o podríamos querer ir en contra de eso, pero es más bien lo que tenemos que ver es la importancia que hay en el libro de Oseas de reprensión, de llamado, de Dios se encargó punto por punto de decir al pueblo: en esto han pecado, en esto han transgredido mi ley. No solo se lo especificó, hasta le dictó los lugares, en Gaal, en Gilgal. Ustedes han pecado, desde ahí empezaron a pecar. No tienen excusa, no tienen justificación. Y eso se ha dedicado Dios a hacer durante todos estos capítulos. Dejar claro que el pueblo ha pecado. Y si nosotros, como dije al inicio, no nos sentamos en la gradería, sino que nos ponemos en la cancha, Dios quiere, domingo tras domingo, que nosotros meditemos, que nosotros realmente nos sinceremos de que hemos pecado, de que pecamos, de que necesitamos. Aquí tengo más, que no se me llena. Sí, se pasa por la mascarilla. Pagando ahí. No pasa aire. ¿Por qué se da? Y Dios, como decía, si nosotros nos ponemos en la cancha, tenemos que entender que somos pecadores. Porque en ocasiones cuando yo hablo de esto, de ponernos en la galería, nosotros lo hacemos hasta con el mundo. Nosotros nos sentamos en la gradería y los pecadores son los del mundo, o los que nosotros creemos que no son salvos. Y nosotros no nos incluimos en el pecado, en el arrepentimiento, en el que realmente tenemos que arrepentirnos, venir a Cristo a través del arrepentimiento, en ocasiones. Quiero leer Oseas 9:1. Ay, Dios mío, no se me tanto tiempo. Oseas 9:1. No te alegres, Israel, no hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido, le has sido infiel a tu Dios. Prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. No habitarán en mi tierra, no habitarán en la tierra del Señor. Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicia en Asiria. Es Dios quien está haciendo esta declaración a través de Oseas. La lección que podemos aprender de acá, o entender, o meditar, es que la consecuencia del pecado es no habitar con el Señor. Y eso se lo está diciendo el Señor a Oseas, a Israel. Pero en el juicio, el castigo más grande es no habitar con el Señor, es no entrar con el Cordero, como dice Apocalipsis. Yo meditando, y esto es un pensamiento personal, cuando hablan de que el fuego no se apaga y que los gusanos y que la gente teme al infierno, y es cierto, como les digo, esto es un pensamiento personal. ¿Podrá el infierno ser más doloroso que el hecho de no entrar con el Padre? ¿A qué deberíamos de temer más? ¿O qué podría ser más doloroso? ¿Cualquier castigo, tortura del infierno que pueda darnos? ¿O solo el hecho de saber que no entraremos con el Padre por el pecado? En mi pensar, yo cuando me pongo a meditar esto, me entristecería más ser rechazado por el Padre, que Él me diga: no habitarás en mi presencia, que cualquier castigo que pueda tener el infierno para mí. Creo que no habría, para mí, no habría castigo mayor, porque Dios es todo.
es el que sustenta la vida, es el que nos creó, es el que mantiene la creación, es el que mantiene el universo, es el que nos ha prometido una vida eterna, de gloria. Y las palabras se me quedarían cortas. Yo decía hacer así como Sarah Sproul, que se expandía en versos y lo enamoraban a uno con la presencia de Dios, pero Dios es todo. ¿Qué hay fuera de Él? Y el juicio, el castigo es no habitar con Él. Oseas 9:4 dice: no le ofrecerán al Señor más libaciones de vino, ni le serán gratos sus sacrificios. Se les volverá pan de lágrimas, quienes lo coman quedarán impuros. Tal vez les sirva para mantener el hambre, pero no tendrá cabida en la casa del Señor. ¿Qué harán ustedes en los días de fiesta, en las peregrinaciones, en honor del Señor? Estas peregrinaciones es en las celebraciones, en honor al Señor. Aunque escapen de la destrucción, los recogerá Egipto y los enterrará Memphis. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas, y los espinos invadirán sus carpas. El pan del que aquí habla es probablemente el que presentaban en la fiesta de los panes sin levadura. Luego celebraban la Pascua, porque hace mención de las fiestas, de las celebraciones. ¿Qué van a hacer ese día? Se lo está diciendo a los israelitas. ¿Qué van a hacer ustedes el día? Ya no se les servirá, ya no tendrán para venir a hacer fiestas. ¿Qué fiesta van a hacer si mi presencia no estará ahí? ¿De qué les aprovechará? El pan sin levadura no tendría sentido porque están juzgados de que han pecado. Tienen levadura, aman la levadura. La Pascua no les tendrá sentido porque la Pascua era simbolismo de que ellos confiaban en Dios, porque Dios los había sacado de Egipto y han demostrado que son idólatras. Tampoco les tendría sentido. Es decir, ustedes la pueden tomar, se pueden llenar, pero solo para eso les va a servir, para sustento, pero no servirá delante de Dios. Y ahora nosotros sabemos que las fiestas apuntan a Cristo, o eran una sombra de lo que iba a ser Cristo, y Cristo las cumplió, todas las fiestas sacerdotales. Pero ¿qué sentido tendría el sacrificio de Cristo en estos días si los hombres endurecen su corazón? ¿Qué sentido tiene el sacrificio de Cristo para un hombre que no quiere venir en arrepentimiento? Muchos en la calle se deleitan de guindarse cruces, de poner emblemas. Pero ¿de qué sirve ese sacrificio, esa imagen, si no está Cristo? Si no siguen a Cristo, si no creen en el sacrificio, si no reconocen su pecado, no les sirve de nada el sacrificio. Pueden tener a Cristo crucificado enfrente, chorreándole la sangre enfrente, que si no se arrepienten de su pecado y no entienden que su pecado transgrede a Dios y que es solo la cruz la cura para esa enfermedad, no sirve de nada tener a Cristo crucificado enfrente. Estoy tratando de identificar. Así como a Israel no le iba a servir de nada la fiesta ya. No le iba, porque, bueno, aparte eso era una copia de las fiestas que Dios había mandado, pero no les iba a servir de nada los rituales. Los sacrificios ya no les iban a servir, porque la gracia de Dios ya había sido apartada de ellos. En ocasiones nosotros pensamos, y como decía anteriormente, el diablo tapa el juicio. No se preocupen por el juicio. No pongan sus vidas en remojo. Bueno, no sé si aquí ya se me... Sí, las barbas en remojo es de aquí o de allá. De aquí, ¿verdad? Pongan sus barbas en remojo, porque vendrá el juicio. Algunos no tienen, pero los que tengan, pónganla en remojo. No sé qué significará ese dicho, pero yo he escuchado que es como: pongan atención, despiértense. En Oseas 9:7 dice: han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel, es tan grande tu maldad
y tan intensa tu hostilidad que el profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. El día del juicio va a llegar. Por la maldad le está revelando Dios a Israel y por su intensa hostilidad contra Dios. Para Israel estos días le fueron advertidos, y conociendo ahora un panorama más amplio, sabemos que por causa del pecado el final de todo hombre será el mismo: un día, un juicio. Bueno, de hecho así se llama la primera parte del sermón: un día, un juicio. A eso llegaremos. Todo por el pecado que hay en la tierra y en nosotros. Queridos hermanos, cuando leemos el juicio a través del libro de Oseas y reconocemos honestamente nuestro pecado, entenderemos de una mejor manera lo que sucederá en el día del juicio por venir. Entenderemos la responsabilidad de nuestro pecado y el castigo del mismo, y que ese día será intenso para el mundo caído y para nosotros si realmente nuestra fe no está en Cristo. Oseas 9:9: han llegado al colmo de la corrupción, como en los días de Wilbea. Han llegado al colmo en los días de la corrupción, como en los días de Wilbea. Pero Dios se acordará de sus perversiones y los castigará por sus pecados. Si quieren ver la historia desgarradora del pecado que está hablando Dios aquí, búsquenla en su casa en Jueces 19, del 19 al 23. Es de Levita y su concubina. Es una historia desgarradora que marca la condición tan deplorable que estaba el reino de Israel, en específico la tribu de Benjamín. Lean en sus casas, tienen tarea. Dios es un Dios justo y nadie podrá escapar de su justicia. Aún su pueblo va a ser castigado. Dios está dictando un juicio a un pueblo que ama. No es un pueblo extraño, es un pueblo que Él mismo escogió, que Él mismo guió, que lo liberó, de cierta manera que lo educó, pero un pueblo rebelde. Esto nos podría decir: Dios no tiene favoritos más que su Hijo, y es por medio de Él que nosotros entraremos en su gracia. Pero podemos ver en Oseas 11:1, me voy unas páginas adelante, no me quiero meter mucho porque le va a tocar a otro predicador, pero Dios refleja una verdad en Oseas 11:1. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. En Oseas 9:10, otra vez regresando, Dios manifiesta su amor. Cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. Pero ellos se fueron a Baal peor, y se entregaron a la vergüenza. Se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. Era un pueblo que Dios amaba y aún así dictó juicio, porque Dios es un Dios justo. Y todos nosotros seremos llamados a ese juicio. Del versículo 12 al versículo 17 encontramos expresiones en las que Dios manifiesta su rechazo hacia Israel. Tales expresiones son como: los abandoné, comencé a aborrecerlos, los expulsé, no volveré a amarlos. Y Oseas interpreta en el último versículo como que Dios rechazará a Israel. Una lección que podemos aprender acá: con Israel, Dios manifiesta que el destino de Israel no fue porque ellos se apartaron de Dios, ya que por mucho tiempo ellos pecaron. No fue la primera vez, y Dios pasó por alto sus transgresiones por medio de los sacrificios.
Su destrucción fue porque Dios se apartó de ellos. A pesar de su pecado, a pesar de que transgredían una y otra vez y que Dios mandaba profetas para hacerlos entender, para que volvieran a su camino, ellos seguían con vida. Ellos seguían disfrutando. Hasta vemos que en todo este capítulo hemos visto que en este tiempo Israel era próspero. El reino del norte era próspero. Y ellos no fueron destruidos en ese momento. Su destrucción vino cuando Dios dijo: yo me apartaré de ellos. Yo quitaré mi presencia de ellos. En ese momento ellos fueron destruidos. Y es el día de hoy. Y no se conoce el reino de Israel. Desaparecieron de la faz de la tierra. Cuando nosotros leemos el versículo 9 vamos a ver sentencias como que las mujeres no iban a tener hijos, que las que iban a tener hijos iban a morir, y como que se iba a exterminar la nación por completo. Algunos comentaristas dicen que como esta es una carta en cierta manera política a reprensión de los reyes, lo que se está hablando es que no iban a haber herederos del reino, no iban a haber herederos del sacerdocio, pero posiblemente muchas personas, porque más adelante vamos a ver que las personas que vivían en la tierra sí fueron dispersas. Y si leemos Segunda de Reyes, vemos cómo Siria volvió a poblar otra vez a Samaria, y de ahí salen los samaritanos. Agarró gente que vivía ahí y lo revolvió, revolvió las tradiciones, las culturas y los volvió a insertar. Pero se eliminó como reino, como Dios ha dicho, y como pueblo de Dios. Hasta el día de Jesús no volvieron a ser pueblo de Dios. En 2 de Reyes 17-18, del 18 al 20, a ver, lo buscan. Dice: por lo tanto el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandamientos del Señor, su Dios, y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en mano de invasores, y acabó por arrojarlos de su presencia. Otra vez en Segunda de Reyes vemos: los arrojó de su presencia. ¿Qué sabemos que hay después de la presencia o fuera de la presencia de Dios? No hay nada. Dios podría tratar de ejemplificar como el agua de un acuario. Si el pez cae fuera, muere. Yo tenía un ejemplo del sol con la tierra. Si la tierra se apartara 1 grado solamente del sol, moriríamos congelados. Fuera de Dios solo hay muerte. Y eso Dios lo manifestó: yo alejaré mi presencia de Israel. Y Israel pereció. Bendito sea ese día del juicio en donde Cristo nos reconozca por haber puesto nuestra confianza en Él. Porque fuera de Cristo solo habrá muerte. Solo los que estén en Cristo tendrán vida. En 1 de Juan 3:19, del 19 al 24, también lo buscamos. 1 de Juan 3:19 al 24. En esto sabemos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Juan está diciendo que hay una seguridad y hay un conocimiento, una seguridad. Una seguridad de estar seguro y una seguridad de estar seguro de conocimiento y una seguridad de estar seguro de vida. No sé si qué la palabra. Certeza, una certeza y una seguridad. Dice: esto sabemos
que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos con los otros, pues así lo ha dispuesto. El 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Hay una certeza, hay una seguridad del día del juicio, y es permanecer en Cristo. Porque el mismo Dios ha manifestado que permaneceremos en Él y Él permanecerá en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la mayor seguridad y la mayor certeza que tenemos. En segunda parte del sermón, Dios habita en el corazón, pero un corazón exclusivo para Él. Vamos a entrar al capítulo 10. Meditando sobre este capítulo, podemos notar que Dios está juzgando un corazón dividido de Israel. El versículo 1 dice: Israel era una vid frondosa que daba fruto a su antojo, pero cuando más aumentaba su fruto, más altares se construían. Cuando más prosperaba su país, más hermosas hacían sus piedras sagradas. Esta idea de cambiar a Dios en la prosperidad o de olvidar a Dios cuando todo va bien es muy común del pecado del hombre. Eso es muy recurrente en nuestros corazones y nosotros tenemos que prestar atención a eso. Cuando no hay enfermedad, ¿a quién estamos alabando? Cuando hay prosperidad, ¿a quién estamos alabando? Cuando hay tranquilidad, bienestar, ¿a quién estamos alabando? ¿Está siendo Dios exclusivamente en todas nuestras vidas? ¿O solo lo estamos buscando cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad, cuando hay problemas? Estas cosas que la Escritura nos habla son detalles de los cuales nosotros hoy en día tenemos que tomar en cuenta y reconocer si pecamos. El versículo 2 dice: su corazón está dividido porque tendrá que cargar con su culpa. El Señor destrozará sus altares y devastará sus piedras sagradas. Esta devastación no era solo de los templos, no era que iban a empezar a caer rayos solo en templos. Es que el pueblo iba a sufrir el castigo. El pueblo iba a ser cautivo. Y la manera de cautivo no es como que le dijeron: por favor pasen al otro país. No, se los llevaban. Era sufrimiento. Y con eso, todos los lugares donde ellos depositaban su fe y su confianza iban a ser destruidos. Tenemos que nosotros estar meditando constantemente cuáles son nuestros altares y cuáles son nuestros ídolos. Porque en aquel día serán destruidos. Y no me quiero adelantar como por ahí puse, pero me estoy recordando. En aquel día estaremos desnudos delante de Dios. No tendremos en qué poner confianza, no tendremos en qué poner excusas, no tendremos nada que hacer, que excusar delante de Dios. Estaremos como Israel, solamente la verdad de nuestros corazones abiertos al Señor. Creo que me estoy adelantando, pero no sé. En Oseas 9:15, Dios manifiesta que el momento en que el pueblo se extravió, de hecho la expresión es: toda su maldad comenzó en Gilgal. En esta ocasión podemos ver cómo el corazón de Israel se empezaba a dividir según lo que Dios expresa.
ya que fue en Gilgal donde ellos cambiaron a Dios por su rey terrenal. Este fue el lugar donde se consumó. No sé, ustedes recuerdan la historia cuando el pueblo dijo: queremos un rey. Ya no queremos que Dios nos reine. Solo decirlo, eso suena grave. Y fue la ocasión en la que Dios le dice a Samuel: Samuel, ¿tú por qué lloras? Y el que me están cambiando es a mí, no a ti. Porque Dios se manifestaba o hablaba al pueblo a través de Samuel. Ese fue el día en el que Dios le dice a través de Oseas: ese fue el día en el que ustedes empezaron a pecar. El día en que me quitaron como rey. El día en el que ustedes dividieron su corazón y dijeron: podemos tener a un rey que es el que nos creó, que es el que nos formó, que es el rey de nuestro pueblo, porque somos pueblo de Dios, pero queremos un rey terrenal. Y Dios está manifestando: ese fue el día en el que ustedes me cambiaron. Es por eso que podemos decir que Israel tuvo dos problemas que son en este libro, que son muy comunes en nosotros. Uno es dejar de confiar plenamente en Dios, y el otro es su dura servicio, su terquedad, su orgullo. Veamos el primero: dejar de confiar en Dios. Hoy leíamos Salmos 27. Poner toda nuestra confianza en Él, descansar en Él. Pero qué difícil es hacer eso. En Oseas 10:13 dice: pero ustedes sembraron maldad, cosecharon crímenes y comieron del fruto de la mentira, porque confiaron en sus carros, en la multitud de sus guerreros, pero no confiaron en Dios. No solo eso, hemos visto a través del libro de Oseas que confiaron en sus riquezas, con la cual compraban favores y se unían a otros reyes, pagaban a otros reyes para que atacaran Judá o para que atacaran otros reinos. Confiaban más en los mercenarios que en Dios. Confiaban más en lo que ellos podían hacer que en Dios. La confianza del hombre en su naturaleza caída no está en Dios, está en su propio esfuerzo. Es por eso que el Evangelio es por fe, y por fe en los méritos de Cristo. Esto es lo que nos quiebra el orgullo, ya que por nuestro esfuerzo no sirve de nada para nuestra salvación. Cuando nosotros no descansamos en Dios, andamos buscando otros dioses. El corazón no puede estar vacío. Si no se entrega a Dios, se entrega a otro Dios. Y ese Dios nosotros lo formamos. Somos expertos en crear dioses. Israel lo hacía. Cuando ustedes leen la historia, por todo hacían un altar y hacían un Dios y le adoraban. Y nosotros no somos distintos. Hoy le cambiamos el nombre a los altares, le cambiamos el nombre a los dioses, pero endiosamos el dinero, endiosamos a nuestro cónyuge, endiosamos el trabajo, nuestros anhelos, sueños, endiosamos nuestro orgullo. Hasta en ocasiones nosotros endiosamos la teología. Nos ponemos nuestra confianza en que vamos a la iglesia. Es que yo voy a una iglesia sana. La iglesia no nos va a salvar. Es que yo tengo una teología, vamos a una iglesia donde nos predican expositivamente. Y a veces yo me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros hemos puesto la confianza en eso? En los referentes predicadores que tenemos. Es que en mi iglesia solo escuchamos X, Y, Z predicador. Y eso, ¿hasta qué punto estamos o podemos llegar a endiosar eso también? Y no realmente ver a Dios y a Cristo. No digo que lo hagamos, pero tenemos que hacer reformas en nuestro corazón. No digo que lo estemos haciendo, sí lo hacemos, pero no digo que lo estemos haciendo, pero tenemos que poner reformas en nuestro corazón. ¿Hasta qué punto estoy poniendo algo, a alguien delante de Dios y mi confianza no está en Dios? ¿Y por qué digo eso? Porque Dios nos dio el don del arrepentimiento. Y por medio del Espíritu Santo podemos arrepentirnos, pedir perdón y volver a Dios. Y pongo el ejemplo de la teología porque ese yo creo que en ocasiones es el que es más fácil de esconder. Porque sacamos pecho de donde vamos, de quienes estudiamos, de quienes leemos.
Pero nuestro corazón probablemente solo está puesto en eso y no en Cristo. Tenemos que meditar, porque si nos cambiaran de esta iglesia y nos pusieran en otra, nuestra vida podría ser igual. Y entonces la iglesia no es la que estaba cambiando el corazón. Nosotros tenemos que buscar nuestros altares y empezar a orar al Señor para irnos destruyendo. Y no dejar que crezcan, destruirlos, porque si nos vamos a hacer. El que diga, no hermano, es que porque los altares y la idolatría en nuestro corazón vienen por medio del pecado que ya hay. Cuando nosotros obviamos eso y pensamos que porque entramos por esa puerta somos incapaces de hacer altares, nos estamos engañando, y esa es la mentira del diablo, porque sí los hacemos. En ocasiones confiamos más en el dinero que en Dios, nos preocupamos más en nuestro trabajo que en Dios. Obviar eso porque decimos que somos cristianos puede ser un arma muy peligrosa para nuestra iglesia. Tenemos que estar conscientes de que nuestro corazón es caído, como decía 1 Juan, y es una fábrica de ídolos. Y donde puede pone un Dios, donde no está Dios, ponemos un ídolo, ponemos un Dios a nuestra medida. Y eso le pasaba a Israel. Israel lo hacía de una manera física, hacía su altar, sus piedras bonitas, y entre más prosperidad tenía, más grande las hacía. Pero nosotros muchas veces lo hacemos de una manera espiritual y física también, pero la espiritual es la que se esconde más fácil. Recordemos que en ese día que venga, el día del juicio, ese día postrero, Dios destruirá todos nuestros altares. No habrá ninguno en el cual nosotros nos podamos esconder. No estará el Dios dinero, no estará el Dios esposa, el Dios esposo, no estarán los dioses hijos, no estará el Dios trabajo. Solo estaremos, ¿qué hiciste delante de Dios? Nuestro corazón estará expuesto delante de un Dios santo. ¿En quién creíste? ¿En qué lugar pusiste a Cristo? Eso es lo que nos tocará el día del juicio. Que, como repito, hermanos, no es un día ficticio. Dios dejó muestras que pasó con Israel y pasará con esta generación. El segundo punto es su dura cerviz. Y ya voy terminando, hermano. Este ya es el último punto. El versículo Oseas 9:7. Han llegado los días del castigo. Han llegado. Disculpe, hermano. Han llegado los días del castigo. Han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. Es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad que al profeta se tiene por necio y al hombre inspirado por loco. Este pasaje ya lo vimos y me estoy dando un capítulo, pero lo estoy trayendo como conclusión y porque es el problema general de Israel de los dos capítulos. No escucharon a los profetas que Dios mandaba para reprenderlos. Se burlaban de ellos y hasta los llegaron a matar. El orgullo es un gran enemigo del hombre. Pensar que siempre estamos bien y no aceptar amonestación con humildad es el mismo pecado de Israel del que habla Oseas. ¿Cómo recibimos nosotros la amonestación? ¿Con llanto por ofender a Dios o con crujir de dientes porque la amonestación nos está quitando nuestro Dios y está poniendo al Dios verdadero? Y con esto me acordé del video que mandó, creo que fue el hermano Jorge, de C.R. Sproul, que él decía, C.R. Sproul, ¿verdad? Que él decía que si por alguna razón él estuviera equivocado, bueno, que en la Biblia está el pasaje donde dice que en el infierno habrá gente con lamento y habrá gente con crujir de dientes. Y lo estoy diciendo por si alguno no lo miró, pero está en el grupo de la iglesia. Y que si él en algún momento estuviera equivocado y fuera a terminar en el infierno, lo que él
si está seguro es que él sería uno de los que se lamentaría, lloraría. Pero es que, como en el infierno, y él ponía el ejemplo, porque en el infierno van a haber algunos que tras que deben cobrar, nunca buscaron a Cristo, terminaron en el infierno y crujirán sus dientes, se enojarán porque no merecen, según ellos, estar ahí. Y aún en el infierno contendrán contra Dios. Pero hermanos, si nosotros somos sinceros, no tenemos que llegar al infierno para eso. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos amonestan? Crujimos los dientes, nos molestamos, porque la persona, y vemos solamente al profeta que nos está, o al hombre de Dios que nos está amonestando, o realmente escuchamos las palabras de la amonestación y entendemos que al que estamos ofendiendo es al Dios Santo, y que al que le estamos faltando es al Dios Todopoderoso, que en el día del juicio estaremos delante de Él sin oportunidad de molestarnos. ¿Cuál es nuestra actitud? Y yo le pedí perdón, hermano, yo le pedí permiso al pastor Luis para poner como ejemplo la situación de la semana pasada. Y usted dirá, hermano, pues no es un pecado como el de Israel, no es tan grande. Pero como decía el pastor Luis, un pecado lleva a otro y a otro y a otro. Y ciertamente Dios usó al pastor Luis para amonestarnos como congregación. Pero la respuesta fue individual. ¿Cómo recibimos la amonestación? Una amonestación no es simple delante de Dios, es pecado. Pero una amonestación fácil de corregir y por descuido. Realmente nos pusimos delante de Dios y dijimos, Señor, perdónanos porque de verdad te hemos estado poniendo en último lugar. O nos enojamos y decimos, qué necio que el pastor otra vez con eso. Como que si no llegara tarde a otras cosas. Como que si no fuera perfecto. Y crujimos nuestros dientes y decimos, y renegamos contra la exhortación. O descalificamos al que nos está exhortando por otra cosa. Eso era lo que hacía Israel. Y el versículo dice que a los profetas los tenían por necios y que los tenían por locos. Cuando llegaban, cuando Dios los mandaba a reprender al pueblo para que se arrepintieran. Y es que Dios usa a los hombres de Dios y usa a nuestros hermanos para reprendernos. Y usa a mi esposa también, me pasa reprendiendo todo el tiempo. Pero ¿cómo recibimos? Y yo, pues mi esposa sabe, me cuesta recibir la amonestación de mi esposa. Tengo que aprender a no crujir los dientes y ver que realmente estoy ofendiendo a Dios. Porque si no, esa sería la dura cerviz que va a evitar el arrepentimiento y el poder venir a Cristo. Sin ese arrepentimiento, hermanos, el sacrificio de Cristo no tiene sentido. Porque necesitamos arrepentirnos y venir al Señor. Y Él nos pide arrepentimiento y fe. Así que, hermanos, es realmente mi deseo. Ya me pasé el tiempo. Que nosotros pongamos las barbas en remojo, individualmente, cada uno de nosotros, en diferentes temas, momentos de nuestra vida. ¿En qué lugares, en qué ocasiones tenemos altares? ¿En qué momentos estamos quitando la confianza en Dios y volvernos a Él? Y meditar, si hay aquí alguien o alguien que nos mira, que no haya puesto su confianza en Cristo, que por accidente esté yendo a la enseñanza y que de milagro se haya quedado 50 minutos porque Dios lo está llamando. Es reconocer que va a haber un juicio y vamos a estar con nuestro corazón totalmente expuesto, sin mentiras, sin engaños, sin justificaciones. Solamente lo que está dentro de nuestro corazón estará delante de Dios y por eso seremos juzgados. Esperemos que ese día en nuestro corazón esté Cristo y el amor a Cristo real y verdadero, porque será lo que Dios verá en ese corazón. Pero engaño, mentira, avaricia, orgullo, eso Dios lo castigará. Padre, Señor, te damos gracias porque nos has permitido un día más, Señor, compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de arrepentimiento, Padre. Ayuda a nuestros corazones, Señor, hasta
en las cosas que creamos que son insignificantes. Ayúdanos, Señor, en la santificación y a mejorar esas áreas. A arrepentirnos, Padre, para poder venir con un corazón sincero y honesto delante tuyo. Señor, en ocasiones meditamos y tememos aquel día, pero sabemos que es necesario. Y sabemos, Señor, que será la mayor bendición para toda vida que ha creído en tu Hijo, Señor. Aunque nos atemorice ese día, anhelamos, Señor, tu presencia completa y plena. Te anhelamos, Padre. Ayúdanos, Padre, para poder reconocer nuestros altares y nuestros ídolos. Gracias por dejarnos, Señor, como evidencia tu juicio y tu castigo a Israel, Señor. Gracias, Padre, porque nos has manifestado que tu palabra es verdad y que tu juicio, Señor, será real, al igual que tu recompensa a los que creen. Gracias, Señor. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.